Déjenme ver, voy a grabar. Muchas gracias por estar aquí en el estudio de Biblia. Lo que van a necesitar de material de apoyo, van a necesitar una Biblia católica. Yo tengo aquí esta Biblia, lo ven, es la Biblia latinoamericana. También hay otra Biblia muy buena que se llama la Biblia de Didache. Biblia de Didache, yo la tengo en inglés, pero está en español también. Esta Biblia tiene comentarios del Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, de que es como tener dos documentos en uno solo. Es una Biblia muy buena. Y obviamente el Catecismo de la Iglesia Católica también, ¿verdad? Eso para que puedan. Y también el libro de texto, este no es obligación, ¿verdad? Pero si lo quieren tener como material de apoyo les va a servir muy bien. Así es que lo único que les pido pues es compromiso. Por favor, es importante que no se queden a medias y que hagan las tareas, porque con las tareas se van a apoyar mucho en el conocimiento. La próxima semana el horario va a cambiar, va a ser a las 6 de la tarde. Oye, porque estoy seguro que nos vamos a llevar un poquitito más de tiempo, pero quiero aprovecharlo. Si por casualidad no pueden asistir a una clase, el día viernes ya voy a poner esta clase en el canal de YouTube. Ya recibieron también en el email, recibieron el enlace para que ustedes puedan ver la clase o la quieran repasar también. El Evangelio de Mateo es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Déjenme ver. Siempre, por favor, les voy a pedir que estén un poquitito antes para no perder mucho el tiempo en estar arreglando pues la parte tecnológica. Para mí estoy un poco familiarizado con Zoom, pero no con tantas personas, que es una bendición, gracias a Dios. No sé, tal vez algunas otras personas no hayan recibido el enlace, yo no creo, pero bueno. Así es que también, por favor, la mayoría están en silencio, ¿verdad? Yo quisiera al final tal vez que pudiéramos tener preguntas y respuestas, pero imagínense, pues no vamos a poder, amanecemos aquí pues toda la noche con las preguntas y respuestas. Así es que si tienen preguntas, por favor, envíenmelas a mi correo, a mi dirección de correo, y yo les voy a enviar el día lunes de la próxima semana a todos las preguntas con las respuestas, porque puede ser que alguno de ustedes tal vez tiene una duda y hay otra persona que tenga la misma duda. Entonces, se los voy a agradecer. Las preguntas que sean, no importa. La peor pregunta es la que no se hace, ¿verdad? Y es mejor que salgan de la duda en relación a una pregunta que tenga. Lo otro que les quiero recordar, que les dije en el segundo video, este es un estudio teológico del Evangelio de Mateo. No es una clase de oración, es una parte espiritual que no vamos a poner a meditar desde mis sentimientos o cuestiones así. Obviamente sí vamos a ver partes espirituales, pero no es para aprender a orar, para que no quiero que tengan una percepción un poco diferente de lo que vamos a ver. O sea que vamos a conocer los orígenes, el fundamento del Evangelio de San Mateo. En la clase de hoy vamos a ver generalidades, algunas que son muy sencillas y otras pues que tal vez no las conocen, como una base, como un recordatorio. Tal vez para algunos ya les sea muy fácil o ya lo sepan, pero para otras personas no lo son. Así es que esta primera clase va a ser como generalidades. Vamos a hablar de las Biblias, vamos a hablar de los documentos católicos, también de los evangelios.
cuándo nació Jesús, también es otro aspecto que vamos a ver. En fin, voy a tratar de hacerlo pues siempre para que tengan una idea pues como un recordatorio de lo que es un estudio de Biblia. Así es que vamos a empezar ahorita, ¿verdad? Así es que yo creo que todos ven déjenme ver cómo hago para verme solo yo. Ahí estoy. Todos ven la pantalla, ¿verdad? Correcto. Correcto, bueno. Sí, sí. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar con una oración, así es que la hacemos todos. Por favor, pongan en silencio su micrófono y vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Querido Señor, te damos gracias por este momento. Por favor, alguien que tenga el micrófono puesto, por favor, lo podría poner en silencio. Querido Señor, te damos gracias por este momento que vamos a disfrutar y compartir lo que es sobre tu palabra. Te damos gracias por todas las bendiciones, sobre todo que nos cuidas en este tiempo de la pandemia. Ayúdanos pues a tener un corazón humilde y de discípulo para poder entender cuál es tu voluntad en este estudio de Biblia. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿por qué el estudio de Biblia? ¿Por qué es importante un estudio de Biblia? Primero, porque, como dijo San Jerónimo, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Al desconocer las Escrituras, desconocemos pues la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y además, porque es un mandato de Jesucristo. Jesucristo dijo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, versículo 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por eso hay tanta confusión, por eso hay tanta iglesia que se separó pues de la Iglesia Católica, que son los protestantes, por el desconocimiento de las Escrituras. Ese es básicamente lo que se busca en este estudio de Biblia. ¿Por qué debemos de conocer las Escrituras de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios? Por esta razón. Hay un único Dios, hermanos. Este es es un mensaje de San Hipólito, que habló en contra de las herejías y dijo, hay un único Dios, hermanos, que solo puede ser conocido a través de las Escrituras santas. Por ellos debemos esforzarnos por penetrar en todas las cosas que nos anuncian las divinas Escrituras y procurar profundizar en lo que nos enseñan. Y este es el punto importante. Debemos conocer al Padre como Él desea ser conocido. Debemos glorificar al Hijo como el Padre desea que lo glorifiquemos. Debemos recibir al Espíritu Santo como el Padre desea dárnoslo. En todo debemos proceder no según nuestro criterio, ni según nuestros propios sentimientos, ni haciendo violencia a los deseos de Dios, sino según los caminos que el mismo Señor nos ha dado a conocer en las Santas Escrituras. Es importante entender esto. Primero, porque la palabra de Dios no se ha hecho para pelear con nadie. Segundo, muchas veces yo escucho a las personas que dicen los hermanitos separados, ¿verdad? Eso es como queriendo no ofender a los protestantes. Y la situación es que realmente el nombre son iglesias protestantes, porque
En el siglo XV comenzó la reforma protestante, no fue una reforma de hermanitos separados, porque también tenemos católicos que son hermanitos separados, que dicen ser católicos, pero realmente no practican la fe. Esos son los verdaderos hermanitos separados, los que fueron bautizados, los que recibieron la primera comunión y los que recibieron la confirmación, ¿verdad? Como decía alguien por ahí, que pertenecen al servicio secreto de la iglesia, que solo se aparecen en Navidad y en la Cuaresma. Esos son básicamente los hermanitos separados. Entonces, también otro aspecto muy importante es que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, lo que yo pienso, lo que yo creo. La palabra de Dios ya se estableció, digamos, ya se reflexionó por medio de los santos padres. Por eso existe el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso es importante que ustedes, cuando tengan una duda en las Sagradas Escrituras, se apoyen en el catecismo de la Iglesia Católica para que tengan un criterio sobre lo que quiere decir el autor sagrado. La Biblia se puede estudiar, digamos, desde 3 puntos de vista. Primero, como un libro de historia, ¿verdad? Porque realmente es un libro de historia. Segundo, como un libro espiritual, como un libro de oración. Y tercero, pues, como un libro teológico para conocer los orígenes y el fundamento de la fe de la Iglesia Universal. Otro aspecto muy importante es el tipo de documentos que ustedes leen, ¿verdad? Nuestra fe se basa en fe y razón. Esto es los sentimientos, el conocimiento, pero también lo que es objetivo. Para que ustedes sepan identificar si un documento que ustedes leen es lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces, en cualquier libro que compren, deben de ver si en la primera página, en otras está en la segunda página, hay dos nombres, uno que se llama nihil obstat y el otro imprimatur. El nihil obstat es una expresión latina que significa que nada se opone, que no hay objeción a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Hay un teólogo, ya sea un obispo, ya sea un sacerdote o ya sea un laico, que revisa el documento y él dice al final, este documento está fuera de error y es lo que enseña la Iglesia Católica. Luego, cuando él ha dado el ok, lo pasa a otro censor, se llaman censores católicos. Él también lo vuelve a revisar y dice al final, imprímase. Entonces hay dos censores que dicen que ese documento que ustedes puedan tener en sus manos es un documento católico que enseña lo que dice la Iglesia Católica. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana, si ustedes tienen la Biblia latinoamericana con ustedes, en la primera o segunda página van a ver al lado izquierdo, ahí dice nihil obstat, y está el nombre del censor. Y el imprimatur también está el nombre del censor, que es el arzobispo de Concepción en Chile. La Biblia de Jerusalén es otra Biblia que enseña, pues, no es que sea mala, quiero ser claro en ese aspecto, sino que lo que enseña o lo que está escrito o la traducción que se hizo del idioma original al español, para el caso español o inglés, no importa si es inglés o español, siempre va a aparecer el censor del nihil obstat y el que dice imprímase. El documento, nuestro estudio de Biblia también tiene el nihil obstat y tiene el imprimatur también. O sea que lo que por eso estamos siguiendo el libro, lo que vamos a ver es básicamente las enseñanzas de la Iglesia Católica. Ahora, veamos nuestras Biblias. La Biblia Católica contiene 73 libros, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento está dividido de la siguiente manera, como pueden ver en su pantalla. Los libros de color amarillo son los primeros 5 libros de la Biblia y se denominan de 3 maneras diferentes. Una es la Torá, otra es la ley de Moisés, y de otra manera que se pueden llamar es los primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Dijimos la Torá, la ley de Moisés y los libros, el Pentateuco, gracias. Estamos un poco nerviosos por aquí. Correcto, el Pentateuco. De acuerdo a los teólogos, quien escribió el Pentateuco es Moisés. Sin embargo, es interesante, ¿saben? Porque si ustedes han leído los libros, los primeros 5 libros, Moisés muere en el tiempo del libro de los números, ¿verdad? O sea, ya sería otra historia. Luego vienen los libros históricos que van desde el libro de Josué hasta el primero y segundo libro de los Macabeos. Allá abajito tienen los colores, ¿verdad? Luego vienen los libros sapiensales. ¿Qué significa libros sapiensales? Que son historias, que son cuentos, que se hicieron con un objetivo únicamente de poder animar a las personas en cuanto a la fe. Un libro que verdad es una historia, que es un cuento ficticio, es el libro del Santo Job. Yo creo que ustedes han estado familiarizados, o están familiarizados, perdón, con Job, ¿cierto? Entonces, es un cuento, es una historia. Lo que yo les sugiero es que cada vez que vayan a leer un libro, antes en la primera parte del libro hay como una introducción, como una información, digamos, sobre el libro, sobre el autor. Y para el caso de Job, les voy a leer, porque puede ser que para algunos les aparezca un poco extraño, ¿verdad? Que tantas veces que oímos de Job y resulta que pues no existió. Entonces, si nos vamos a las Sagradas Escrituras en en la Biblia latinoamericana, que es la que yo tengo, les voy a leer esa parte. Permítanme, aquí lo tengo, aquí está. Fíjense bien. Dice Job, este libro es mucho más que una historia. El punto de partida del libro es un cuento popular que encontramos en las primeras y últimas páginas, la historia del santo varón Job. Eso quiere decir que posiblemente hubo un hombre que sufrió todo lo que pasó, pero es un cuento popular. Lo que se quiere sobre el libro es explicar que siempre el bien prevalece sobre el mal, porque a pesar de todo el sufrimiento de Job, el Señor pues lo exaltó. Entonces, los libros sapiensales, eso es lo que nos quieren decir. Por ejemplo, el libro de los Salmos. Recuerden que el libro de los Salmos son cánticos la mayoría son cánticos del rey David. Está el libro de los Proverbios, en fin. Luego vienen los profetas mayores. Se llaman mayores desde Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel y Daniel. No porque sean largos, sino que el contenido es un contenido muy importante en la historia de la salvación. La Biblia también la vamos a conocer como la historia de la salvación. Y luego vienen los libros proféticos, pero los profetas menores. Eso lleva a los 46 libros del Antiguo Testamento en la Iglesia Católica. Posteriormente vienen pues el Nuevo Testamento, como ya lo tienen ahí. Pueden ver, están los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el segundo volumen del Evangelio de San Lucas. Los Hechos es una continuación de Lucas. Entonces, si ustedes quieren conocer más sobre el origen de la iglesia primitiva, lean el libro de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, si ustedes se recuerdan, cuando después del
del domingo de Pascua, cuando celebramos la resurrección, esos 50 días hasta Pentecostés, siempre la primera lectura viene del libro de los Hechos de los Apóstoles, no se toma del Antiguo Testamento. Luego vienen las cartas paulinas y posteriormente las cartas católicas y el libro del Apocalipsis. Esa es la estructura de la Biblia católica. Ahora, las diferentes Biblias. Las Biblias judías, por ejemplo, contienen 39 libros, que esa es la Torá o el libro de la ley de Moisés, los profetas y los hagiógrafos. Los hagiógrafos también eran otros autores que reconocen las Biblias judías. Recuerden que ellos no reconocieron a Cristo como Mesías, o sea que una Biblia hebrea o judía no contiene libros, no contiene el Nuevo Testamento. Entonces, por eso tienen 39 libros. Los protestantes tienen 66 libros. Y nosotros, pues, como católicos, tenemos 73 libros. Hay Biblias con deuterocanónicos, ya les voy a explicar. Entonces, esa es la diferencia en los tres tipos de Biblias que existen. ¿Qué son los libros apócrifos y los libros deuterocanónicos? La palabra apócrifo significa escondido, mientras que la palabra deuterocanónico significa segundo canon. Los apócrifos o deuterocanónicos, fueron escritos originalmente en el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay tres tipos de Biblia, como los pueden ver aquí. Las Biblias protestantes, como lo ven a su lado derecho, al lado derecho de su pantalla, la Biblia más famosa es la Biblia Reina Valera. También hay otra Biblia que se llaman ellos Biblia de Estudio Teológico, Reina Valera. Reina Valera no era una mujer. Como lo ven ahí, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eran dos monjes católicos, así como pues la Reforma Protestante de Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico también. Y él se separó de la iglesia. Entonces ellos dos formaron o tradujeron la Biblia al lenguaje para el caso de español y obviamente le han quitado los libros, ¿verdad? Los libros que ya decimos, son 66 libros únicamente. Sí, esa es la Biblia de los protestantes. Hay otro tipo de Biblias que se conocen como Biblia ecuménicas. Y ustedes las van a identificar que dicen, por ejemplo, Biblia católica con deuterocanónicos. O Sagrada Biblia, versión Dios habla hoy con deuterocanónicos. ¿Qué significa eso? Significa que originalmente una Biblia protestante fue traducida con teólogos católicos. O sea que entre los dos hicieron una traducción y los libros que no reconocen los protestantes los dejan a un lado, pero los incluyen en la Biblia. Espero me haya podido explicar. Entonces, ustedes, no es que sean malas Biblias, ¿verdad? Estamos diciendo que lo que enseñan o la traducción puede contener errores de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Definitivamente, aparte de que las Biblias protestantes le han quitado algunos libros, también la traducción ha sido completamente errónea. Sin embargo, las Biblias ecuménicas no, la traducción ha sido un poquito mejor orientadas a la enseñanza católica. Ahora, déjenme mostrarles algo también. A ver, quiero ver si me puedo poner, ¿cómo hago aquí para ponerme? Aquí está. Bueno, ¿ven esta Biblia ustedes? ¿La ven? Levanten la mano derecha para saber que sí. Miren, esta Biblia se llama la Biblia King James. Ustedes saben que la Biblia King James es protestante, ¿verdad? Bueno, esta Biblia que yo tengo en mis manos es edición del año 1611.
Esa la pueden adquirir ustedes en Amazon también. Resulta que los protestantes en esa época contenían todos los libros, los 73 libros, y aparte de eso, ¿verdad? Aparte de eso, contenían los santos. O sea que originalmente las Biblias protestantes eran exactamente a lo que tenía igual la Biblia católica. Sin embargo, pues, como han venido, pues, cambiando, hay algo muy importante que ustedes deben de saber. Los protestantes no se separaron de la Iglesia Católica, únicamente los luteranos y la Iglesia de Inglaterra, que son los anglicanos. Pero los demás se han separado de las iglesias protestantes. No se vayan a confundir. O sea que ellos mismos se han ido separando. No se han separado de la Iglesia Católica. Se han separado, pues, como les digo, de sus mismas iglesias protestantes. Ahora veamos los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Como ya les dije, son los libros que no contienen las Biblias protestantes. Es el libro de Tobías, Judith, Sabiduría, Sirácides o Eclesiástico, Baruch y la de los Macabeos. En el Nuevo Testamento, los protestantes tienen todos esos libros que ven ahí, Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas y el Apocalipsis, pero le han quitado muchos capítulos y versículos, y también las traducciones son completamente diferentes de la traducción original. Por eso es que ellos tienen una teología muy diferente. Por ejemplo, nosotros como católicos reconocemos la salvación por fe y obras, ¿verdad? No solo la fe, sino que las obras, el servicio que uno da, así como Jesús. Jesús enseñaba, pero también hacía obras misericordiosas, mientras que los protestantes, ellos solo creen en la sola escritura, en solo la fe. Y luego vemos ahí los libros apócrifos, como los pueden tener en su pantalla. Todo este handout, también se me olvidó decirles, ya tienen el acceso en la página de Santa Clara, donde entraron para el estudio de Biblia. O sea que no necesitan copiar lo que está en la pantalla porque lo pueden accesar después. Pero, por ejemplo, miren, todos estos libros son los que no tienen ellos, y el lado derecho son los que tenemos la Iglesia Católica. Por ejemplo, el libro de Esdras 1 y 2 lo rechazó la Iglesia y solo tiene un libro de Esdras, ¿verdad? En el libro de Daniel, las Biblias protestantes solo tienen algunos capítulos. Y la Iglesia Católica le ha agregado estos capítulos, y sobre todo la oración de los 3 jóvenes que están en el fuego, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esa es de las oraciones más bonitas que podemos encontrar, en el libro de Daniel. La historia de Susana tampoco la tienen las Biblias protestantes. Ellos les han llamado libros apócrifos. Bueno. ¿Quién escribió la Biblia? Es una buena pregunta. Y eso lo encontramos en la segunda carta a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Pues realmente es Dios. Él inspiró a los autores sagrados. Ahora, ¿cuántos evangelios hay? Realmente solo hay un evangelio. Evangelio significa buena noticia. Hay 4 evangelistas, ¿verdad? Recuerden que el evangelio nos cuenta la historia de un hombre que es el Hijo de Dios, que vino al mundo, hizo muchos milagros, pero también fue malentendido, lo acusaron, lo crucificaron, lo mataron. Es una misma historia vista desde 4 puntos diferentes, desde 4 visiones diferentes. Entonces, pensar de que hay 4 evangelios diferentes
Es como decir como que hay 4 Jesuses, ¿verdad? Y la verdad que no es así, solo es una buena nueva. Ahora, en el principio no se llamaban evangelios, únicamente se llamaba pues el libro de Marcos o el libro según San Juan. Es en Marcos donde encontramos por primera vez cuando dice la buena noticia de Jesucristo. Y buena noticia en griego significa evangelio. Entonces, para que nada más esto es como un conocimiento, ¿verdad? Si nos damos cuenta, pues solo es un evangelio, es una historia, pero hay 4 personas diferentes. Los evangelistas es lo que estamos hablando. Los evangelistas son pues Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y se representan, por ejemplo, San Mateo se representa como el hombre que se le asocia como un ángel, porque él se centra en la humanidad de Cristo. Ya vamos a ver durante nuestro curso cómo Mateo desarrolla más la humanidad de Jesucristo. San Marcos lo presentan a él como un león. ¿Por qué? Porque su evangelio inicia con San Juan Bautista clamando en el desierto, comparándolo con un león que ruge. Luego San Lucas lo presentan como un buey. ¿Y por qué? Porque el buey es un animal para sacrificio por excelencia. Y vemos en San Lucas cómo se presentan de muchas maneras los sacrificios, cómo se hace énfasis los sacrificios. Y San Juan lo representan como un águila, ¿verdad? Que es la facultad de volar. El águila pues vuela hacia lo alto y es la manera como Juan escribe su evangelio, de una manera muy elevada, de una manera muy poética, por eso lo representan a él. Ahora, ¿de dónde sale eso? Está tomado del libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, y del Apocalipsis, capítulo 4, del 6 al 10. A veces van a ver la imagen de, por ejemplo, de San Juan, ¿verdad? Como un águila, pues ya saben que los evangelistas tienen esos imágenes. Los evangelios, ¿cómo se dividen? Están los evangelios canónicos. Evangelios canónicos, pues son los 4 evangelios que nosotros conocemos, o los 4 evangelistas. Los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son los que tienen una similitud entre ellos, que es San Mateo, San Marcos y San Lucas. Lo interesante de todo esto es que San Marcos es donde se basa los demás evangelios sinópticos, y fue realmente Marcos, él no fue pues un apóstol del Señor. Y los evangelios apócrifos, ya hemos escuchado, pues el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de José, en fin. Estos evangelios apócrifos, porque hay Biblias apócrifas también, pues no los aceptó la Iglesia Católica porque contienen muchos errores o cosas que no tienen un sentido teológico ni espiritual. Los evangelios. Estos son los años que se escribieron. Recuerden que la fe viene dada por la tradición, ¿verdad? Jesucristo andaba con la Biblia diciendo, a ver, y ahora a mí, ¿qué me toca hacer? ¿Verdad? Sino que es la historia que se cuenta sobre un hombre. Eso se llama tradición apostólica. Por eso nosotros nos llamamos católicos, apostólicos y romanos, porque en Roma está el Pedro del siglo XXI. Entonces, como pueden darse cuenta ahí, el Evangelio de Marcos, que fue el primero se escribió en el año 70 después de Cristo, 70 años después de la muerte de Cristo. Mateo y Lucas en el año 85, y el de San Juan fue el último que se escribió. El nombre de Marcos era Juan Marcos, y él lo describe, San Lucas lo describe en los Hechos de los Apóstoles. Mateo fue uno de los 12, un publicano que Jesús lo llama, un recaudador de impuestos o tax collector. San Marcos
fue convertido por Pedro y compañero de Pablo, pero él no fue un apóstol del Señor. Recuerden que tampoco Pablo conoció físicamente a Jesucristo. Pablo ya aparece después de que Cristo ha resucitado. También San Lucas, que es compañero de Pablo, ¿verdad? Y él de origen era médico. Y el otro apóstol es San Juan. O sea que de los cuatro, realmente solo Mateo y Juan anduvieron con Jesucristo. También ahí tienen pues los destinatarios y tienen la idea cómo presentan a Jesús. Como les digo, esto también ustedes lo pueden tener en el handout luego de la clase. Ahora, veamos acá la cronología de la literatura cristiana. ¿Cuándo nace Jesús? ¿Cuándo muere Jesús? Y fíjense cómo se estructuró la Biblia. Ya voy a hablar del nacimiento de Jesús, pero veamos a partir del Nuevo Testamento. Fíjense bien, las primeras cartas de Pablo aparecen allá por el año 55. Recuerden que todo esto no hay un dato exacto, por decirlo así, porque no hay personas que pudieran contarlo, sino que se encontraron documentos y más o menos se calculan las edades, pero no son exactamente. O sea que las primeras cartas de Pablo fueron las que aparecieron por escrito. Luego aparecen los evangelios y por último, pues, el libro del Apocalipsis, que es otra versión, que es otro libro de San Juan. Eso es más o menos como pueden darse cuenta de la estructura de la era cristiana. Ahora, la actividad pública de Jesús aparece del año 27 al año 30. ¿Verdad? No se confundan porque Jesús comenzó su predicación cuando él tenía 30 años, pero no era el año 30. Ya lo voy a explicar. La predicación de Jesús era sobre los milagros, la buena nueva, la muerte, la resurrección y la ascensión. Luego viene el querigma, que es donde está prácticamente desde los Hechos de los Apóstoles hasta el libro del Apocalipsis. Es desde el año 30 hasta el año 50, lo que llamamos el querigma. El querigma es el mensaje de la buena nueva. Y el mensaje se daba a los ya convertidos, al pueblo de Israel, aquellos que se bautizaron, y a los no creyentes, a los que llamaban gentiles, ¿verdad? O paganos. Entonces, la predicación se daba para todos ellos. Ahora, vean abajo, en la parte de abajo, el Evangelio de Marcos, que se escribe entre el año 60 al 64 al 70. El Evangelio de Mateo se cree que se escribió en Antioquía. El de San Juan se cree que se escribió en Éfeso. Lucas en Corinto. Y en los Hechos de los Apóstoles, pues, que es el segundo volumen, digamos, del Evangelio de San Lucas. ¿Cuándo nació Jesús? Aquí es importante que veamos. Nació en los días del rey Herodes. Si ustedes se van al Evangelio de San Mateo, yo lo tengo acá, se los voy a leer. Dice Mateo, capítulo 2, versículo 1. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes, y unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén. De acuerdo a la historia, Herodes murió en el año 4 antes de la era común. Nosotros conocemos como AC o DC como antes de Cristo o después de Cristo, pero realmente no es antes de Cristo ni después de Cristo, sino que se llamaba antes de la era común o vulgaris. Antes de la era vulgar se llamaba. A partir del siglo VI, los cristianos, como ya tenían influencia, en vez de llamar era común, lo llamaron era cristiana.
Por eso es que nosotros lo conocemos como la era cristiana, nosotros como cristianos y católicos, pero realmente es era común. Entonces, Herodes muere en el año 4 antes de la era común o antes de Cristo, digámoslo así, y a Cristo había nacido. Entonces, y en Lucas, por ejemplo, Lucas vemos el capítulo 2 del 1 al 6. Y habla ahí, dice, por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto. Entonces César Augusto ordenó el censo en el año 4 después de Cristo también. Ya había nacido Cristo en esa época, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar con la versión de San Mateo, porque es donde nosotros vamos a estudiar. Entonces, regresando al momento que les explicaba de que cuando muere Jesús, Jesús muere en el año 30, cuando él tenía 33 años. O sea, debemos de contar antes de la era común hasta su muerte. Y aquí tenemos más o menos una cronología, como lo ven. Les vuelvo a repetir que todos estos datos son más o menos que dan con la historia. No son unos datos 100% verídicos, pero rondan lo que es el tiempo real. Se cree que Cristo nació más o menos en el año 6 antes de la era común, o antes, para nosotros los católicos, antes de la era cristiana. Y muere pues, como lo ven allá abajo, en el año 30. O sea que aproximadamente pudo andar teniendo 30 o 33 años. Sin embargo, San Lucas habla de que él tenía 33 años. Como ven, hay muchas inconsistencias. Por eso es que yo les explicaba hace un momento de que unos evangelistas anduvieron con Cristo y otros nada más escucharon lo que era la tradición, ¿verdad? Es como alguien que te está contando una historia y ahí la pasa a otra persona y de ahí la pasa a otra persona. Entonces todo eso está cambiando. ¿De qué nos sirve a nosotros? Nos sirve de poder aprender y conocer un poquitito más de la vida del Señor, de ver su fundamento y también entender a veces los dichos de Jesús, ¿verdad? En su predicación. Así es que llegamos hasta el final. Bueno, ahora la tarea para la siguiente clase es el próximo miércoles a las 6 de la tarde. La tarea va a ser la introducción de los evangelios. Leer en tu Biblia, ¿verdad? Una es de los 4 evangelios, hay como una introducción ahí. Y eso es importante. Por favor, lean el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo. Porque cuando ya comencemos a la clase la próxima semana, yo voy a asumir que ustedes ya estudiaron, pues ya conocen el primer capítulo y eso nos va a ser más fácil para nosotros. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica está la primera parte, la profesión de la fe, donde habla de la Sagrada Escritura. Casi todo lo que yo les he hablado está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica. Así es que esta es la tarea. También, como les digo, la pueden tener ya en su handout. Yo no sé si alguien se quiere quedar un ratito para hacer preguntas. Yo me puedo esperar unos 15 minutos más. Si quieren, los que ya tengan que irse, pues se pueden ir, no hay ningún problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, padre. A ver, Vicky. ¿Cómo accesamos el libro de San Mateo, ese libro, la guía que tiene usted? Mire, lo puede comprar online, lo puede comprar en Walmart, lo venden en Walmart únicamente y creo que en Amazon vale como $29 más o menos. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sin pena, no hay ningún problema. Yo no tengo, Father, pero gracias. Estuvo bueno. Bueno, gracias. ¿Qué les pareció?
Séanme sinceras y sinceros. Muy interesante, padre. Verdaderamente se va a aprender mucho. Y hay mucha información, la verdad. Quería nada más que tuvieran como un conocimiento básico, porque es importante pues conocer sobre las Sagradas Escrituras, el nacimiento de Jesús, los evangelistas, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro o todo oscuro? Claro. Ya veremos. Ya veremos. Ya No, veremos. pero todo muy bien, padre. Todo muy bien. Mire, Evita, ¿cómo le va? Me alegra mucho. Ya, qué bueno, así la conozco sin la... Qué bueno estar sin máscara. A ver, Senia, quítesela para verla bien, por favor. Estoy cerrando todo. Bueno, pues, muchas gracias. Todo muy bien, gracias. Gracias, padre. Gracias. Gracias. Gracias, Padre padre. Richard. Dios lo bendiga. Bueno, entonces, mire, Padre Richard, muchas gracias. ¿quién me habla? Porque no lo Gracias. Es Carmelita de Eagle Pass. Carmencita. Bueno, vamos a hacer una oración, pues, para terminar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén. Bueno, pues cuídense y que Dios Amén. los bendiga. Cualquier pregunta que tengan, por favor, háganmela llegar en mi correo electrónico. Claro que sí. Gracias, Padre. Claro que sí, Bueno. padre. Gracias.